Buenas, bienvenido, bienvenida una semana más a este podcast del marketing del Dharma, donde semana a semana vamos compartiendo trucos, técnicas, aspectos que puedan ayudarnos en nuestros negocios digitales como psicólogos, como coaches, como terapeutas, como acompañantes en cualquier tipo de acompañamiento que hagamos. Bueno, hoy me gustaría hablarte de los tres bloques principales de métricas que debemos tener en cuenta, que son tres bloques fundamentales para nuestro negocio, en los que tenemos que tener muy bien controlado qué es aquello que sucede. Y para tener controlado aquello que sucede, no hay mejor manera que el medir, que las métricas, ¿no? Es aquella obviedad de que lo que no se puede medir no se puede mejorar y realmente la medición es la que nos permite analizar con datos objetivos aquello que ocurre y a partir de ahí poder tomar decisiones para mejorar esos datos y por tanto mejorar los resultados. Es cierto que en el mundo de la emprendeduría, en el mundo de los negocios digitales y en los negocios en general, hay innumerables responsabilidades, hay muchos frentes abiertos, hay muchos focos en los que debemos estar y no siempre es fácil atender a todas estas tareas, a todos estos focos, ¿no? Pero para mí sí que es fundamental que estas tres áreas estén muy presentes para tenerlas dominadas porque de ahí depende en gran medida el hecho de que nuestro negocio funcione y evolucione como tiene que evolucionar. Es fácil, como decía, ahogarse en medio de todas estas tareas y es fácil llegar a una sensación de que uno no da el abasto, ¿no? Dentro de todo esto que tiene que hacer. Obviamente todo lo que sea delegable y que podamos delegar, por razones también económicas, lo podamos delegar, pero para mí esta parte es fundamental no delegarla, o al menos no delegar el análisis de estos datos. Con mucho podríamos delegar la parte de la obtención de estos datos o de la tabulación de poner estos datos en algunos cuadros de Excel y demás, pero el análisis sí que es algo que nos atañe a nosotros porque como responsables de nuestro negocio somos los que debemos tomar decisiones en función de esos datos objetivos, no de nuestras imaginaciones, no de lo que pensamos que puede o debe suceder o lo que sucede, sino de unos datos muy concretos que hacen que no tengamos un sesgo respecto a la visión que nosotros podamos tener, ¿no? Sabemos que el ser humano es muy poco objetivo y es muy subjetivo y para hacerlo objetivo no hay nada mejor que los datos, ¿no? Así que, bueno, para poder gestionar tu día a día y que puedas llevar todos tus objetivos a cabo a nivel de tu negocio, para mí es muy importante que tengas métricas muy claras en estas tres áreas. La primera es el sistema que usas para atraer a clientes. Al final, todos nosotros tenemos sistemas que usamos, más o menos conscientes, pero todos, desde la gente que lo hace de manera más orgánica y más natural, a la gente que realmente tiene una metodología de trabajo como empresario y que realmente lo hace de manera muy medida y muy objetiva, ¿no? Pero al final, ¿qué sistema estás utilizando? Y si no, identifica ya qué sistema vas a utilizar. ¿Vas a utilizar estrategias orgánicas? ¿Vas a utilizar estrategias de pago? ¿Vas a utilizar estrategias de afiliación de gente que te traiga clientes y tú le des una comisión? ¿Vas a hacer una estrategia basada en las tres patas? Que para mí es lo óptimo. Pero bueno, para empezar, el orden sería, en mi opinión, estrategia si estás empezando, estrategias orgánicas, generar unas primeras ventas de estrategias orgánicas, a partir de ahí potenciar esto con estrategias de pago para hacer crecer, para escalar este negocio y una vez llegas a un cierto punto de autoridad y ya de número de clientes, abrir la tercera pata que es la de la afiliación, que es buscar a personas que te traigan clientes, que incluso pueden ser tus propios clientes que te traigan a clientes, ¿no? Pero dentro de este primer bloque, de lo que es el sistema para atraer a tus clientes, lo que te decía, tienes que tener métricas de medir qué es lo que pasa. Si lo haces en orgánico, mide exactamente de cada interacción que tú generas, qué porcentaje de estas interacciones tienen éxito y qué tipo de interacciones de las que tú haces, si haces interacciones a diarios, que es lo que deberías hacer, de estas interacciones que haces a diario, ponlas en un Excel para ver qué tipo de copies de textos te funcionan mejor, qué tipo de interacciones que generas con tus clientes te acaban haciendo cerrar sesiones con ellos, qué tipo de argumentos hacen que cierres mejor las ventas. Es decir, tienes que tener, si lo vas midiendo, vas a ir optimizando y vas a ir iterando y dándole vueltas a aquello que realmente te funcione y te será muy fácil mejorar. Si no lo mides, puedes ir de un lado para otro, de golpe tendrás momentos en los que te parecerá que te funciona muy bien, otros que no te funciona, pero no eres objetivo analizando. Con lo cual, datos muy concretos para el sistema que usas para atraer clientes. Si es orgánico esto, si es de pago, obviamente, pues las medidas habituales del tráfico de pago, que es cuál es el coste de adquisición de tu lead, una vez tienes este lead, cuál es el coste, cuál es el porcentaje de gente que se registra, por ejemplo, a un webinar tuyo, de gente que se registra, cuál es el porcentaje de gente que asiste, que se registra no quiere decir que asistan, de los que asisten, cuál es el porcentaje que ve el webinar. Y de los que ven el webinar, cuál es el porcentaje de gente que te compra o que te agenda una sesión para comprar, ¿no? Lo dicho, mídelo todo,
métricas en este primer bloque, todas las que puedas, alrededor de cuál es tu sistema de captación de clientes. Segundo bloque, los resultados. Tus clientes deben obtener resultados y debes tener la manera de medir estos resultados para que también ellos se hagan conscientes de cuál es su propia evolución. Muchas veces, igual que no lo somos nosotros, nuestros clientes tampoco son conscientes de su propia evolución. Entonces, encontrar maneras que puedan servirte para medir aquello que está ocurriendo en el progreso, en el proceso de transformación de tu cliente, es fundamental, primero para que tú puedas comunicar también con toda contundencia y con toda seguridad esa capacidad que tienes de hacer esos procesos de transformación. Y luego para que el propio cliente tome plena conciencia de cuál es su progreso. Y eso a veces sé que hay personas que en el ámbito del acompañamiento lo ven complicado, ¿no? ¿Cómo transformo en números, por ejemplo, el progreso que tiene mi cliente alrededor de cómo mejora su autoestima, ¿no? Pues esto se puede medir. Tú puedes, en el inicio de un proceso de transformación, de un proceso formativo, de un proceso de acompañamiento, tú puedes trasladarle una breve encuesta a tu cliente en la que tú le preguntes, por ejemplo, valora de 1 a 10 cómo te sientes en X situaciones. Le planteas 7, 8, 10 situaciones, ¿vale? Que te valora de 1 a 10. Cuando entra, si estamos hablando, por ejemplo, de autoestima, como decíamos, pues cuando entra en una discoteca, cuando entra cuando le abre una persona que nunca le ha conocido por Instagram o por WhatsApp y le pregunta algo, cómo se siente en ciertas situaciones para evaluar el punto de inicio. Y al final del proceso formativo, del proceso de transformación, prácticamente la misma encuesta en el de cómo se siente en este tipo de situaciones o afrontando situaciones una vez ha hecho estos 2 meses, 3 meses, lo que sea de acompañamiento y de proceso contigo respecto a las mismas situaciones. Y ahí sí que puedes medir de manera cuantitativa el proceso de transformación y además desde un punto de vista muy objetivo porque es el propio cliente el que se ha valorado. Y de ahí sacas estas métricas. Y estas métricas son las que te pueden ayudar a ti también a mejorar. Si tú ves que en uno de los aspectos no hay una mejora como a ti te gustaría, o hay poca mejora, o hay menos mejora que en otros aspectos, pues ¿qué puedo meter yo, qué puedo implementar dentro de mi formación, dentro de mi acompañamiento para mejorar estos porcentajes y que ahí suba? Igual que esto, cuál es el porcentaje de cumplimiento de cada una de las lecciones que hacemos, cuál es el porcentaje de entrega de los ejercicios que los propongo a mis clientes, porque ahí puedes ver que a lo mejor hay un lugar donde se encallan, donde realmente un porcentaje importante de clientes tuyos no completan ese ejercicio, no te lo mandan o lo que sea. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si no tenemos datos, es muy difícil medir todo esto. Entonces, una vez más, datos concretos, saca estadísticas decíamos, primer bloque, el sistema que usas para atraer a tus clientes. Segundo bloque, el propio proceso de tus clientes, de los resultados de tus clientes. Porque esto, te digo, te sirve para ti, para mejorar tus procesos y para poder comunicar mejor, y le sirve a tu cliente para ser objetivo respecto a sus propios progresos. La tercera pata, que para mí también es súper importante, es sobre la fidelización de tu cliente. Veo que se utiliza poco esta parte, ¿no? Es decir, yo tengo la suerte de tener una clientela muy fiel. Cuando alguien realmente se convierte en cliente mío, muchas veces trabajamos juntos durante años, porque entran por un aspecto y luego pasan a otro programa y luego tenemos un proceso de mentoría individual y luego da igual. Pero la cuestión es que ah, trabajar bien la fidelización del cliente te hace bajar muchísimo los costes de adquisición de tus clientes. Es mucho más fácil que un cliente, lo hemos hablado otras veces, te compre por segunda o tercera vez que generar un cliente nuevo. El coste es mucho más elevado, con lo cual la parte de la fidelización de nuestro cliente es fundamental. Esto básicamente se consigue con una experiencia del usuario, del cliente, que sea superior a sus expectativas, ¿no? Sin perderse tampoco en eso, en él, pero sí que tenga una experiencia de usuario que esté por encima de la promesa que le habíamos dado, ¿no? Y ahí es muy fácil fidelizar a tus clientes. Obviamente, antes de esto, la parte fundamental también es el hecho de darles resultados. Si no das resultados, ya no les vamos a fidelizar, ¿no? Pero cuando tú das resultados a tus clientes y encima le estás ofreciendo una experiencia de usuario superior a la expectativa que él se ha hecho o la promesa que tú le has dado, ahí sí que es muy fácil fidelizar a tus clientes, incluso que te recomienden y demás, ¿no? Pero esto también se puede y se debe medir. Es decir, ¿qué porcentaje de tus clientes te compran por segunda vez? La mayoría de gente no tiene medido esto. ¿Qué porcentaje de tus clientes te recomienda a otros clientes? Todas las mediciones que puedes hacer acerca de la fidelización, para mí también es un bloque súper fundamental que te va a ayudar, te va a ayudar mucho si mejoras estos KPIs, estos indicadores, te va a ayudar mucho a que puedas mejorar tu negocio y que pueda crecer y estabilizarse de manera mucho más sólida, ¿no? Así que, lo dicho, la idea es que puedas ser capaz de parametrizar, de hecho, en todos los aspectos de tu negocio, pero en estos 3 bloques especialmente, que seas capaz de ponerle datos a todo esto para que
como te he dicho, seamos muy objetivos a la hora de tomar decisiones, seamos muy objetivos a la hora de poder ir mejorando nuestros procesos y a la hora de poder ir mejorando también nuestros resultados en cuanto a nuestro negocio, ¿no? Así que nada, espero que te haya servido, que te haya gustado este podcast de hoy y nos vemos la próxima semana en el siguiente podcast. Que vaya muy bien. Chao.